Muy buen día, muy buena tarde a todos, todas y todes. Bien llegados a este espacio. Un saludo especial a las personas que se conectan el día de hoy, donde estamos continuidad a la cátedra Derecho a la Ciudad, luchas por una vivienda digna y acceso equitativo a la ciudad en Cali, Buenos Aires y Berlín. Este espacio, como tercera sesión, parte de las cátedras abiertas del movimiento social de Claxon. En esta sesión nos convoca un tema que toca lo más profundo de nuestras vidas y es cómo habitamos los territorios, es cómo se nos ve sistemáticamente negado el derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad. Esto en clave de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se ven sistemáticamente negados a muchas de nuestras poblaciones que hoy se verán reflejadas en la Minga Cali. Nuestro objetivo es promover un espacio amplio de circulación de saberes y experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad desde los procesos sociales y populares. Hoy en La Palabra nos acompaña, como ya les mencioné anteriormente, la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, una juntanza de más de 26 procesos organizativos, populares y comunitarios de esta importante ciudad del suroccidente colombiano, la tercera más grande de nuestro país, Colombia. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos. Somos la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali. Hace 3 años formalizamos nuestra juntanza, aunque ya habíamos realizado acciones en conjunto desde el año 2019. Hoy mi barrio, llevo toda mi vida en este territorio. En el barrio La Florida somos 180 familias y llevamos más de 10 años organizadas como comunidades que resisten al Plan Jarillón. Somos La Florida, somos Minga Cali. Organizarnos y comenzar nos tomó tiempo, porque somos muchos y porque son muchas las problemáticas y las necesidades de las comunidades. Llevamos 3 años en las calles como Minga Cali, pero nuestras organizaciones llevan muchos años más. 30, 20, 15 y 10 años luchando desde sus territorios, asentamientos y comunidades, todos y todas por una misma causa: tierra, territorio y vivienda digna. Somos Consejo Comunitario Renacer de las Víctimas, somos 28 familias, somos Minga Cali. Soy ladera, soy comunidad, soy líder social hace 43 años. Luchamos hace años desde las montañas de Cali. Somos lomas en resistencia por el agua, la vida, la tierra y la vivienda digna. Somos más de 1000 familias en juntanza por el territorio. Somos Secucol, somos Minga Cali. Somos más de 23 organizaciones entre asentamientos, asociaciones, colectividades, redes y consejos comunitarios. Nuestra fuerza junta más de 4000 familias en la ciudad de Cali. Desde el inicio nos ha caracterizado la movilización masiva, las plazas llenas, los mensajes claros y las acciones contundentes. Porque no somos uno, ni somos dos, ahora somos miles en una sola voz. Somos Consejo Comunitario Renacer de las Víctimas, somos 28 familias, somos Minga Cali. Creemos también en las palabras de las mujeres que defienden sus territorios, que ponen el pecho y la voz, que hoy son muchas las que nos van abriendo camino. Pero no creemos en las estructuras jerárquicas que el movimiento social se ha inventado. Por ello nuestras acciones son entre todos y para todos, para todas. Son ejercicios asamblearios donde cada voz cuenta y es escuchada, y posteriormente replicada por nuestros voceros y voceras, personas de nuestra comunidad en quienes confiamos y a quienes defendemos y cuidamos. Soy distrito de Agua Blanca, las comunidades del oriente, por donde nace el sol. Somos la cara de la mujer que lucha. Somos muchas, somos 350 familias resistiendo contra el desalojo. Somos la Conquista 1, somos Minga Cali. Soy campesino, soy de la tierra. Mi familia y yo llegamos a este territorio desplazados por la violencia, por la guerra. Nos asentamos aquí hace más de 18 años, somos Bajo Pance, somos Abosquecer, somos la Minga Cali. Respetamos a nuestras comunidades indígenas de todo el país. Muchas de las caras de nuestra Guardia Urbana hacen parte de comunidades Nasa, Yanacón y Misac, que han terminado en la ciudad por causas de la guerra.
Aprendimos de compañeros y compañeras indígenas y de las guardias cimarronas. Estudiamos las guardias campesinas que se han organizado en comunidades de paz. Creemos en el legado de las guardias indígenas y por ello hemos creado, con mucho respeto, con mucho orgullo, nuestra guardia urbana y popular, con las características de nuestro territorio y las necesidades de nuestras poblaciones. Soy comunidad ancestral arraigada a esta ciudad, comunidad indígena, madre tierra. Somos comunidades de 200 familias asentadas en este territorio hace 15 años. Soy Secucol, somos Minga Cali. Somos 10, a veces somos 300, a veces somos miles. Siempre somos una sola voz. Somos Nuevo Horizonte. Somos Minga Cali, somos 150 familias. ¡Viva la Minga! Somos Guardia Popular, somos Minga Cali. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba. Somos la Minga social, popular y comunitaria de Cali. Que tengo, caramba, la tierra mía. Somos Minga Cali. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo. Bueno, como pudieron ver en este video que les presentamos anteriormente, en estos contextos como el de Cali y en muchas ciudades pues, de América Latina y del mundo, la vivienda no es solo un techo. Entendemos la vivienda digna como un espacio para la vida, un espacio de identidad, un espacio de construir comunidad y un espacio de dignidad para las personas. Sin embargo, pues este derecho tan importante ha sido históricamente vulnerado por un despojo urbano, también por parte de la especulación inmobiliaria, estos grandes megaproyectos, ¿cierto? Que muchas veces lo que hacen es desplazar a comunidades enteras, pero también la violencia estructural y fenómenos pues que cada vez se presentan más en nuestras ciudades, como por ejemplo la gentrificación, que no es más que otra forma de colonialismo, lo que han hecho es encarecer, ¿cierto?, la vida, privatizarla, y nos enfrentamos ante todo esto a una inercia estatal donde hay aparentemente una ausencia, ¿cierto?, de políticas públicas efectivas que busquen pues la garantía de este derecho. Es por eso que, como lo comentó el compañero Mateo anteriormente, pues la Minga Cali se ha venido organizando, ¿cierto?, en torno a estas reivindicaciones, y por eso hoy estamos pues como muy contentas, muy contentos de poder compartir en esta clase con 3 voces muy importantes, muy significativas de este proceso de la Minga, que desde su experiencia organizativa, territorial y de resistencia, pues nos van a ayudar a comprender, ¿cierto?, mejor todas estas luchas que vienen dando y que venimos dando. Y también pues a imaginarnos, ¿cierto?, alternativas para construir ciudades para y pues con la gente. Entonces, la primera persona que nos va a acompañar en este momento para hablar un poco de la exigibilidad de los derechos y la experiencia como tal organizativa de la Minga Cali es la compañera Bernarda Pavón Rosero. Ella es fundadora de la Fundación Secucol y es una de las voceras políticas de la Minga Cali. Un gusto, Bernarda, nuevamente que nos puedas como acompañar en esta tercera sesión. Y el día de hoy, pues queríamos como que nos compartieras un poco en torno a las siguientes preguntas. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué estos derechos, como el derecho a la vivienda digna, la tierra y el territorio, son parte de los de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Eso por un lado. Por el otro, quisiéramos que nos comentes un poquito cómo ha sido este proceso de articularse en torno a la Minga para exigir el derecho a la vivienda digna desde este enfoque pues también de los derechos de ESCA. Y que nos comentes desde ahí un poco qué estrategias, aprendizajes, desafíos, logros han tenido en todo este trabajo, ¿cierto? Sobre todo al momento de plantarle cara y exigirle al Estado, ¿cierto? Y finalmente, que es también como lo enriquecedor de esta sesión, es que ¿cuál ha sido el rol de las mujeres dentro de esta lucha por la vivienda en Cali? Bueno, hola, buenas tardes para todos y todas, todos, no sé si me escuchan bien. Sí, ok. Bueno, decide que nosotros, o desde la dinámica, desde la
desde la experiencia, desde la acción, desde la organización. Entendemos la vivienda, como decía ahora la compañera, no como el techo, sino como un derecho fundamental, a pesar de que en la Constitución nuestra del 91 en Colombia la vivienda no aparece como derecho fundamental. ¿Y por qué decimos que es un derecho fundamental? Porque el tener una vivienda, tener un techo, es la puerta de entrada a todos los otros derechos. En la medida en que una familia, una persona que gasta más del 80% de sus ingresos en pagar altos arrendamientos en una ciudad como Cali, que es bastante costosa, pues es una familia que de ya está en unas condiciones de mucha vulnerabilidad en relación a esos otros derechos, a unos derechos a la salud, a unos derechos a la recreación, al derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Entonces, digamos que eso está mediando mucho la calidad de vida de la gente y por eso el derecho a la vivienda tiene una relación directa, digamos, con los derechos económicos, sociales y culturales. En ese contexto, el tener una vivienda, digamos, tener el techo, no es solamente tener las cuatro paredes. En torno a la vivienda se tejen, ¿cierto? Y se consolidan todas las prácticas de la familia. Tener una vivienda asegura, ¿cierto? O genera un entorno seguro para los niños, las niñas, las mujeres, los adultos mayores. Tener una vivienda implica construir y tejer en el territorio. Por eso tener una vivienda también está unida a todo el tema de cómo hacemos territorio, cómo construimos territorio. Familias que no tienen una vivienda segura, por decirlo así, es decir, propia, pues siempre van a estar en una inestabilidad y siempre van a estar, digamos, yendo de un lado para otro, lo que genera inestabilidad. Y quizás las mayores víctimas, o por decirlo así, de todo este sistema que niega el derecho a la vivienda, pues son los niños y las niñas y los jóvenes. Son ellos donde se deposita, por decirlo así, la mayor exclusión en la medida en que son ellos donde no pueden echar raíces, donde no pueden construir unas relaciones de afecto, de vecindad, digamos, de grupos, de comunidad. Y son ellos los que van a estar también afectados por, digamos, el tema de la educación, porque hoy están aquí y mañana están allá. Hablar entonces del derecho a la vivienda digna pasa entonces por hablar por el derecho a la vida, por el derecho a habitar un territorio, por el derecho a habitar y estar en una ciudad en condiciones de dignidad. En ese sentir y en una ciudad como Cali, Valle del Cauca, del suroccidente colombiano, pues la situación que nosotros vamos amarrando es que no podemos construir vivienda o tener vivienda sin pensarnos en la tierra. Por eso la tierra hoy por hoy, en el marco de lo que nosotros hemos venido caminando, creemos que se hace necesario y fundamental liberarla, no solamente en lo rural, sino también en lo urbano. Hoy la tierra urbana está despojada y está, digamos, es dueña solamente las grandes constructoras, los grandes bancos y las grandes empresas que han ido como que invadiendo aquellos espacios que pueden ser para construcción de vivienda de interés social. En esa medida, nuestra lucha colectiva ha traspasado de no solamente entender la vivienda como derecho, sino que también hoy nuestra lucha es por el derecho al hábitat, por el derecho a la ciudad, por el derecho a la tierra, por el derecho al territorio. Y entonces, en esa medida, se ha ido configurando, se ha ido juntando, ¿cierto? Esa necesidad, sí, de enfrentar esa consecución y esa exigencia a la vivienda digna con otros y otras que tenemos las mismas condiciones, que tenemos las mismas realidades. Y la Minga inició ya, vamos caminando ya hace 3 años, y juntar, articular, entender que no luchamos por usted, sino que luchamos junto a usted, ha sido una tarea de todos, de todas.
entender que solo la fuerza de la unidad es la que, donde es posible realmente que los pueblos logremos obtener victorias. Nosotros hemos empezado a caminar tres años y medio como Minga Cali. Hoy somos 26 organizaciones que nos caracteriza la diversidad, es decir, comunidades afros, comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades urbanas, que se juntan en una ciudad difícil como es esta ciudad de Cali. Y en torno a esa ciudad que nos excluye, que nos niega, que nos invisibiliza, pues es las apuestas que como Minga Cali hemos venido construyendo en torno a esas necesidades, en torno a esas, digamos, a lo que nos identificamos de esa necesidad, y desde esa necesidad que es una necesidad individual, quizás el logro político, social, comunitario muy importante ha sido volverlo colectivo, ha sido levantar la voz desde esa colectividad. Y en esa medida, digamos, la Minga está compuesta hoy por 2.055 familias que están organizadas, que también es otro logro, en diferentes procesos territoriales locales. De eso son, digamos, en promedio somos 8.220 personas. Quiere decir que somos una fuerza que hemos venido caminando uno al lado del otro, que hemos venido creciendo, porque los procesos sociales no son estáticos, no son cuadriculados, sino que son procesos en movimiento, ¿cierto? Tanto política, social, como pues organizativamente. La Minga ha tenido, creo yo, que diferentes logros, ya los estaba nombrando, pero en términos, digamos, reivindicativos, en este año hemos logrado que el Estado colombiano entregue 1.042 hectáreas de tierras que se ubican en un municipio que se llama Cerrito y en el otro que se llama Zarzal, queriendo entonces decir que hoy la Minga Cali está en 3 municipios, el municipio de Cerrito, de Zarzal y en Cali. Hemos ganado también con el Estado que se entregue, digamos, un proceso que ya arrancó de 400 unidades de vivienda que se puedan hacer por autogestión, y la disponibilidad de entregar 6 predios que digamos los tiene la SAE, que es la entidad que es público-privada, pues que para que se lo entregue al Ministerio de Vivienda para poder desarrollar ahí unas propuestas, proyectos pilotos de proyectos de autoconstrucción. Eso, digamos, en términos reivindicativos concretos. Sin embargo, también en términos políticos, en términos de incidencia, pues yo sí creo que la Minga es reconocida como un espacio, como una organización político-comunitaria, social, que hacemos incidencia local, departamental, regional y nacional. Hemos logrado también hacer unos procesos de visibilización que nos permite sentarnos con capacidad, digamos, de diálogo, pero también con capacidad de interlocución con el gobierno nacional, departamental y local, para que nuestras apuestas y nuestras voces sean escuchadas. Creo que es uno de los procesos a nivel de digamos, a nivel del movimiento social y popular, que se reconoce ese poder que tiene la Minga, pero que ese poder radica no solamente, o sea, no radica solamente en sus vocerías, sino que radica en la fuerza organizativa popular que la Minga tiene. Nosotros como Minga hemos desarrollado diferentes caminos para seguir caminando, pero también para tener esas conquistas. Uno de esos caminos ha sido la movilización, que creo que ha sido el eje fundamental, es decir, la movilización desde la calle, la ocupación pacífica, los refugios humanitarios. Creo que eso ha sido fundamental, y siento que nosotros nos hemos forjado es en la calle. Si nos dicen en términos cuantitativos qué más hemos hecho, yo diría que nosotros nos hemos hecho desde la calle, porque han sido más las movilizaciones, más las marchas, más los refugios humanitarios que hemos tenido, que realmente el otro camino que hemos desarrollado, que creemos en ese camino, y es el diálogo.
un diálogo basado en el respeto, un diálogo basado que realmente en la palabra, un diálogo donde hemos sentado al gobierno nacional, al gobierno departamental y municipal en un espacio que se llama la Comisión Interinstitucional y Comunitaria. Y ese diálogo siento que ha sido positivo o ha sido efectivo en la medida en que ese diálogo no ha sido con las vocerías o solamente con los líderes, sino que es un diálogo siempre que ha sido de frente, con la presión y con la movilización de las comunidades presentes. En esa medida, pues las comunidades que estamos ahí presentes, en los que decían de esas 2.055 familias, querer decir que la mayoría somos mujeres, mujeres afros, mujeres campesinas, mujeres urbanas, mujeres rurales que les ha tocado venirse a esta ciudad o migran pues para otras ciudades por cuestiones del conflicto armado que no ha desaparecido en nuestro país o por pobreza. Nosotros somos titulares, por decirlo así, en la Minga, somos 1.300 mujeres a la fecha. Es decir, que somos la mayoría en la Minga Cali. Las mujeres han jugado un papel importantísimo en los procesos de diálogo, de movilización, de exigibilidad al interior de la Minga. De hecho, pues la mayoría ocupamos los espacios de vocerías ampliadas o de comisión política, son las mujeres, y creo que también el papel de las mujeres en este tema, digamos, de la lucha por la tierra, por el territorio y el techo y la vivienda digna, lo sentimos mucho porque tenemos como que históricamente también ese papel, digamos, de poner, de cuidadoras, ¿cierto? De cuidadoras en el sentido, digamos, de la vida, las generadoras de la vida, pero también las cuidadoras de la vida. Y creo que eso nos genera también unas posibilidades muy grandes, ¿cierto?, en temas de participación, de incidencia, y el espacio de la Minga, nosotros como mujeres lo hemos encontrado en la medida en que se nos ha dado voz, en la medida en que se nos permite ser voz, ser voceras, ser líderes, ser defensoras de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, yo tendría por ahora como eso, no sé si otras compañeras ahí vamos aportando. Gracias. Bueno, Bernarda, agradecerte mucho como toda esta palabra. Habrá más adelante, pues obviamente más voces de estas mujeres como tan poderosas que hay dentro de la Minga, y nos parece como muy importante justamente para mostrar un poco de lo que vos decías, que la Minga se ha hecho en caliente, se ha hecho en la calle, en la movilización, pues compartir uno de los videos de lo que ha sido un refugio humanitario que recientemente pues estuvimos participando. Entonces esperamos pues que también con este video se dé un poco más de contexto y luz frente a estas luchas que nos comenta la compañera Bernarda que hemos estado teniendo, y agradecerte de nuevo. Vengo con todos mis compañeros y compañeras a luchar por el derecho a la vivienda digna, por el derecho a la tierra, para poder tener un futuro mejor para nuestros hijos. Y queremos que todos los colombianos nos unamos a esta campaña y recuperemos las tierras que son de nosotros, que son del pueblo. Llevamos más o menos 3 años pidiéndole al gobierno que tenga un trato digno para con nosotros y pues que nos solucione el asunto de vivienda, de tierras, y para también los agricultores, y poder tener un sustento, sostenernos en un país tan violento, que es lo mínimo que el gobierno puede hacer, ¿no? Fuimos despojados de nuestras tierras. Nosotros aquí estamos reclamando nuestros derechos. Tenemos derecho a nuestras tierras, tenemos derecho a lo que nos pertenece. Nosotros estamos en la lucha, una lucha pacífica, fortaleciendo nuestras familias de la comunidad por el derecho a la vivienda digna. Tener una vejez digna, ¿no? Tener un techo, un hogar que nos represente como seres humanos. Estamos aquí en pie de lucha y aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. Eso es la Minga Cali. Y todas merecemos tener tierra y vivienda digna. Vale, gracias. Y seguimos el día de hoy con nuestra querida audiencia
con las mujeres de la Minga Cali, compartiéndonos sus experiencias en torno a la vivienda, el acceso a la tierra y todos los derechos DESCA que nos permiten habitar los barrios dignamente. Estábamos reconstruyendo y escuchando a nuestra compañera Bernarda sobre las estrategias de la Minga Cali para foguear su lucha en la calle y a través de refugios humanitarios y asambleas permanentes lograr la atención de los gobiernos departamentales, locales y nacionales en pro de los derechos de nuestra población. Son más de 562,8 kilómetros cuadrados de la ciudad de Cali, donde el suelo urbano solo es 119,7 kilómetros, donde habita el 96,9% de nuestra ciudadanía caleña, es decir, 2.214.800 personas. Estamos hacinados a lo largo y ancho de la ciudad, especialmente en las periferias del occidente, en la ladera, y en el oriente, todas las comunas de Agua Blanca. Precisamente entrando hoy hacia una experiencia forjada en la lucha, en la calle, por la resistencia de la vivienda digna, nos acompaña la compañera Marlene Gómez de la organización Reflejos de la Florida, vocera política de la Minga Social, Popular y Comunitaria de Cali, quien nos compartirá sobre la resistencia frente a los desalojos y megaproyectos como el Plan Jarillón y el Tren de Cercanías, proyectos profundamente nocivos para el desarrollo de nuestras comunidades. Le voy a compartir a la compañera 3 preguntas y ella pues comenzará a introducirnos a partir de su saber, su conocimiento forjado, como ya les mencionábamos, en la lucha de refugios humanitarios, de asambleas permanentes, de escuchar el sentir y el hacer de la política de nuestras mujeres populares que reivindican nuestros derechos y que han tenido siempre la razón en defender los derechos de la sociedad colombiana en general. Compañera Marlene, bienvenida. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Gómez, hago parte de la Minga Cali, soy vocera política de la comunidad del barrio La Florida, una organización que se llama Junta de Vivienda Comunitaria Reflejos de la Florida. Sí. Bien llegada, Marlene. A continuación le vamos a realizar 3 preguntas para que usted nos ponga en contexto y nos dé un poco más de esta visión que lleva a lo largo más de 10 años dentro de su junta. La primera pregunta es: ¿qué impactos concretos han tenido proyectos como el Plan Jarillón y el Tren de Cercanías en las comunidades populares de Cali? La segunda pregunta es: ¿de qué manera estos megaproyectos se han convertido en una amenaza al derecho a la vivienda digna, a la ciudad y al tejido social comunitario? Por último, la tercera pregunta, sobre qué alternativas o resistencias han construido las comunidades frente a estos proyectos de despojo. Muy buenas tardes, hablando de los grandes megaproyectos que tenemos en la ciudad, y que un ejemplo es el del Plan Jarillón, que empezó desde el 2013. ¿Cómo ha impactado la clase como nosotros, los populares, los de a pie, las personas que no tenemos vivienda? Es un impacto negativo porque son proyectos que desde el comienzo vulneraron derechos, desde que empezaron a hacer censos, no hicieron censos sino unas verificaciones pues muy mal hechas, donde quedaron verificados los inquilinos y los dueños de casa pues quedaron por fuera, donde no habían propuestas claras, donde simplemente era como que llegó el megaproyecto y ustedes tienen que salir del territorio porque están contaminando, porque nos señalan, porque detenemos el progreso de la ciudad, ¿no? Pero no, en realidad no hay inversión social en esto. La intervención social en esos proyectos es casi nula. Es simplemente visitar, decir a qué tiene derecho,
ofrecer, por ejemplo, esas comunidades que llevan muchos años aquí, nos llevamos 42 años, son comunidades que se han hecho a pulso, de que tenían el ranchito de esterilla y que ya empezaron a pegar el ladrillo. Entonces es no reconocer eso, no reconocer el tiempo, no reconocer todo ese tejido social que hay en torno a donde vivimos, ¿no? Lo que se hace con este megaproyecto es venir y sacar 5 personas de un territorio, 5 de otras, 5 de otras, y ofrecen unas soluciones de 40 metros cuadrados, que es lo máximo que da la VIP. Las comunidades de acá son acostumbradas a tener su palo de mango, su espacio verde, son espacios grandes, construidos con mucho esfuerzo, y entonces empieza a ver esa negación en esas comunidades populares de decir no les vamos a reconocer eso porque ustedes no son los dueños del terreno, del territorio donde están habitando, y desconocen totalmente todo el tejido que se ha hecho, todo el trabajo, toda la labor, todo este crecimiento social que ha habido en torno a eso. Ese plan Jarillón y ahora que está comenzando ahora el tren de cercanías, siempre viene rompiendo tejido social, viene minimizando las comunidades, desconociendo todos sus derechos a la vivienda, diciendo, en el plan Jarillón decían, no, ustedes tienen derecho a una vivienda VIP, pero entonces esa vivienda ya no es un beneficio para las comunidades, sino que es un negocio con constructoras. Entran ahí a jugar las constructoras, entran ahí a jugar, a decir que lo que invirtieron ahí fue tantos millones, entonces son proyectos que tienen unos salarios altísimos, una nómina súper alta, lo que de verdad debería estar invirtiéndose en las comunidades, en lo que en realidad debería mostrarse como el proyecto. Hoy en día hay unas cifras súper elevadas donde uno ni puede nombrar esa cantidad de millones que han girado de la nación a esto, y en realidad no se ve por ningún lado que esto sea un progreso, sino que es un despojo y un desalojo. Entonces, ustedes tienen derecho a esto, pero ustedes tienen que salir del territorio, y en un tiempo donde cuando empezó el plan Jarillón, en realidad empezaron desalojando, empezaron vulnerando los derechos de las personas. Hay comunidades que hoy en día fueron sacadas a sangre y fuego de su territorio, y es una historia que no podemos negar, ¿no? Que es una historia donde esos megaproyectos vienen a decir se van o se van, y es como venir y empezar un conflicto con las comunidades y decir ustedes están atrasando el programa y eso es legal, los desalojos son legales porque ustedes no son los dueños del territorio, entonces ustedes tienen que salir. Entonces ahí empiezan las comunidades a decir, no, pero es que es muy injusto, no, pero es que no podemos seguir así. Empezamos a organizarnos, ¿no? Lamentablemente cuando vinieron y arrasaron comunidades y delante de los ojos de todo el mundo, alcalde, gobernación, presidencia, y uno decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué vienen a tumbarle la casa a las personas sin darles una solución? O a decir, esta persona tiene esto y tiene lo otro, o no la censamos, entonces perdió el derecho. Entonces nosotros dijimos, no, hay que organizarnos. Y la organización de las comunidades desde el comienzo ha sido un no a los desalojos. Es decir, que está bienvenido los proyectos, están muy bienvenidos que sean parte del progreso de la ciudad, pero los megaproyectos tienen que empezar desde abajo, construirse desde las comunidades, tener en cuenta las comunidades de base para que sean incluidas en esos megaproyectos. Si realmente los recursos fueran destinados, como el plan Jarillón, le destinaron muchos recursos al fondo de adaptación, y esos recursos realmente hubieran sido destinados para que la gente viva mejor, para que la gente tenga una solución de que hay un fallo donde dice que la gente debe ser reordenada, reubicada en unas condiciones iguales o mejores. Y no son ni iguales ni mejores un apartamento de 40 metros cuadrados. Respetamos que hoy en día, por lo que la ciudad crece mucho, pues son espacios que para muchas personas pues
son su única alternativa, ¿no? Pero para comunidades que llevan muchísimo tiempo y que no es el estilo de vida de ellos, eso es como sepultarlos en cuatro paredes tan pequeñas. Empezamos a hacer resistencia, a sacar a los funcionarios del territorio, a salir a hacer marchas. En el último tiempo nosotros, la comunidad de La Florida, estamos unidos con Minga Cali. Somos una de las organizaciones que estamos allí para poder salir y expresar todo eso que nosotros tenemos, todo ese inconformismo, todo eso que ha pasado en la ciudad y que no se siga callando y que no sigan diciendo que es que las personas son las culpables y nos señalen de que somos los culpables de no permitir el desarrollo en la ciudad, como en el tren de cercanías. Hoy en día hay cantidad de personas que van a ser desalojadas, que están en riesgo de ser desalojadas, igual que nosotros estamos en riesgo, porque justifican que hay que hacer cosas para que beneficien a las comunidades, a todo el mundo, pero entonces no se ponen a pensar que las personas que están allí, que han vivido allí, también son personas que merecen y que deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Las comunidades, al juntarse acá, pues yo creo que tenemos más voz, el estar en la calle, el estar denunciando, eso pues no les gusta a los megaproyectos, a las constructoras, no les gusta que la gente salga y diga qué está pasando en la ciudad, cómo está afectando la vivienda, cómo todos tenemos derecho a la vivienda, ¿no? Cómo todos tenemos derecho a la ciudad, porque si llevamos 40 años aportándole a esta ciudad, aportándole jóvenes que salen a trabajar, aportando todos los impuestos, cada vez que nosotros consumimos en la ciudad generamos impuestos, entonces yo creo que también tenemos que ser tenidos en cuenta en las soluciones, que las comunidades tengan voz y voto y puedan participar en decir si este proyecto, claro, si va a beneficiar mucha gente, entonces los proyectos deben de ser participativos, deben de ser de abajo hacia arriba y decir que no, que pues ahora que estamos en Minga, pues gracias a tantas comunidades que hoy en día están peleando el derecho a vivir dignamente en la ciudad, que juntarnos para nosotros ha sido un gran logro. Decir que la juntanza es el paso número 1 y el paso esencial para que las comunidades no sean pisoteadas. Decir que las mujeres, ejemplo, las mujeres son una parte vital de esto, porque si ustedes me preguntan, la organización de nosotros es 95% de mujeres. Mujeres que defienden el techo, mujeres que defienden sus tejidos sociales, sus vecinos, sus amigos, defienden ese caminar, esa crianza de esos hijos en esos territorios, esos recuerdos bonitos, ese caminar en este territorio. Las mujeres somos la ficha número 1 que nos apegamos a ese tejido y lo defendemos. Bueno, y agradecemos infinitamente la palabra, el conocimiento y sabiduría de la compañera Marlene, desde procesos de reflejos de la Florida, una mujer del oriente de la ciudad, que nos comparte su trasegar, su trayectoria y sus propuestas desde la Minga Cali. El conflicto armado en Colombia nos ha costado 10.170.860 personas. La ciudad de Cali ha sido una protagonista de la recepción de muchos de estos hechos victimizantes, de las poblaciones que han llegado, teniendo que comenzar de nuevo y viéndose revictimizadas como política de Estado a la hora de enfrentarse al despojo y el desalojo, impidiendo poder restablecer este tejido social que la compañera Marlene también nos habla, que tanto aportan tanto nuestras mujeres como nuestros niños, nuestros jóvenes, para superar las desigualdades de estas sociedades en el presente. Pudimos compartir con países hermanos latinoamericanos, ver sus luchas, también los desafíos que han habido en esos territorios. Consideramos pues que también llevan ciertos avances, tal cual como escuchábamos con la experiencia de la compañera de Venezuela, de las ocupaciones. También estaba la experiencia de Ecuador, de Guatemala, de Brasil, todas estas propuestas de construcción también, como por lo menos vimos en Argentina una fábrica que fue construida para vivienda. Creo que salimos como con un sentimiento de que desalambrar es el camino
y pues creo que nos llevamos es como el perrenque y como la fortaleza de estos países hermanos para seguir en la lucha. Infinitamente agradecido, Marlene, y cedo la palabra a nuestra siguiente invitada. Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Isabel Cortés, soy vocera política de la Asociación Camino al Futuro, hago parte de Minga Cali y pues, ¿qué les digo? Sobre lo que hablaba la compañera, pues todos estamos en esa misma lucha, pero pues queremos como ser más escuchados, ¿no? Porque yo soy desalojada de la Aldovea, eso fue en el 2022, sí, en el 2022. Nosotros estábamos en un asentamiento y de ahí también fuimos desalojados de la manera más arbitraria que pudo haber ocurrido eso. En ese desalojo tuvimos personas que fallecieron por el impacto de ver cómo les tumbaban sus ranchos, sus casitas, sus sueños, porque eso más que todo era un sueño que teníamos todo. Para uno ya se miraba pues un sueño hecho realidad y de un momento a otro pues llegaron sin medir palabras, ni preguntar, ni decir, sino que empezaron a entrarse como con un cuento de que lo censaban a uno, de que hacían, se metían como vendedores, bueno, y así sucesivamente fueron concluyendo su manera de sacarlo a uno de la manera, como vuelvo y les repito, muy, muy mal, porque eso fue algo impactante, eso no les importaba niños, no les importaba mujeres embarazadas, no mayores de edad, nada, eso fue algo, para mí fue algo catastrófico porque yo todavía sigo como con esa imagen de todas las cosas que uno miró. Pero tocante a eso, pues gracias al Señor y dándole gracias también a doña Bernarda, que apareció en el camino de nosotros, pudimos ver una luz para nosotros poder ahora sí luchar por lo que nosotros queremos, ¿ya? Porque gracias a Minga Cali, que nos hicimos una juntanza, ahora ya por lo menos pues tenemos una voz, somos escuchados, pero para que nos escuchen siempre tenemos que hacernos notar, hacernos sentir, porque de lo contrario no nos prestan atención, de todos lados nos quieren sacar, de todos lados nos quieren, pero gracias a Dios hemos sido una persona luchadora, fuerte, nos hemos parado duro y estamos en esa lucha, pidiéndole mucho a Dios que todo nos salga bien y que siempre le dé mucha sabiduría a doña Bernarda, que es la que nos guía para seguir luchando nosotros en esta lucha que estamos. ¿Y alguna otra pregunta? Sí, doña Carmen, queríamos entonces como hacerle dos preguntas más. Una, si de pronto nos podría compartir cuáles han sido como las exigencias concretas, algunas, que han realizado ustedes a las instituciones, ¿cierto? En esa exigencia pues de tierra, territorio y vivienda digna, como que nos cuente un poquito más. Y la segunda pregunta es si ustedes, en el marco de las acciones que han realizado como Minga Cali, para exigir estos derechos han sido víctimas, por ejemplo, de señalamientos o estigmatización por parte de medios o de las mismas instituciones, como las dos cosas que de pronto usted nos pueda compartir un poco. Sí, disculpa, Ani, la segunda me dijiste que era...
¿Se han tenido de pronto como señalamientos, estigmatizaciones en toda esta lucha que han tenido? Sí hemos tenido señalamientos, sí hemos tenido estigmatizaciones, nos han querido amedrentar, amenazándonos, porque ellos no, o sea, las instituciones, como vuelvo y te digo, no nos han querido prestar atenciones tal como nosotros no lo merecemos por ser víctimas, porque para nosotros somos víctimas de lo que ellos nos hicieron. Entonces, no quieren escucharnos, pero sí quieren amedrentarnos, amenazarnos y sacarnos por todos los medios como las peores cosas. De todo nos señalan cuando no es así. Nosotros simplemente estamos reclamando nuestros derechos como persona y como te digo, como madre, porque allá vemos muchas madres cabezas en las cuales nos toca duro, ya, para nosotros sobrevivir con nuestros hijos. Pero a eso ellos no nos han querido prestar la atención, pero entonces cada vez que quieren, que uno quiere reclamar los derechos, nos amigrantan, nos amenazan, nos sacan, nos dicen cosas horribles, que somos lo peor, dicen por todos los medios, porque siempre nos catalogan como vándalos, como que somos pues de las peor personas que ellos pueden haber, por reclamar nuestros derechos. Entonces sí nos hemos sentido amenazados. Sí nos hemos sentido amenazados sobre eso, Ani. Sí, digamos que la lucha que ustedes junto con la amiga han estado dando, pues han salido adelante a pesar como de todas estas estigmatizaciones y se han logrado luchas muy importantes en la reivindicación pues, como de estos derechos, tanto a nivel como de movilización social, pero también a nivel pues de aporte en temas de políticas públicas. Entonces es como muy enriquecedor también ver cómo desde lo comunitario, desde ustedes, desde las diferentes, sobre todo mujeres que han estado activas en este movimiento, pues se está construyendo unas apuestas por la vida digna como muy potentes. Entonces estamos como muy agradecidas de verdad de haber podido como contar con estas palabras, con estas tres voces que nos hablan desde la Cali Ladera, la Cali Oriente, una Cali que de pronto no es la ciudad que todo el mundo conoce, sino es que nuestra Cali profunda, donde estamos pues finalmente las comunidades populares, las que somos, como lo dijo en su momento Mateo, un gran grueso de esta ciudad, de este territorio, y que nos muestran, ¿no?, que la lucha por la vivienda digna va mucho más allá de una demanda de algo material. Lo que ustedes hacen es una apuesta por una lucha de una ciudad con justicia social, por la vida digna y por el reconocimiento de sus derechos. Entonces, como nuevamente agradecerles mucho esta participación. Gracias, Ani. Y ¿qué decía? Y otra cosa que quería decir, que no sea que por lo menos sí, está bien. Quieren darle a uno, meterlo, por lo menos una familia que tenga 4 hijos. ¿Será que uno en esos apartamentos puede hacer una vida digna, una vivienda digna como ellos lo dicen? A mí no me parece, porque habemos familias grandes y hay familias pequeñas, entonces también que tengan como más en cuenta eso. Gracias. Bueno, a toda nuestra audiencia. Sí, la escuchamos, compañera. Digo, ¿alguna otra pregunta o eso era todo, compañero? Esas eran todas las preguntas, compañera Carmen, compañera Marlene, compañera Verdarda, a toda nuestra audiencia, a la audiencia de Claxo, agradecemos su atención, su escucha, su conexión, el aprender un poco de las luchas y las visiones de nuestras mujeres de la Minga Cali, que son referentes y faro de luz en esta lucha que es larga por la vivienda, la tierra
y el territorio. Desde la Minga Social, Popular y Comunitaria aprendemos que la organización, la movilización y el trabajo colectivo son herramientas fundamentales para transformar nuestras realidades frente a los megaproyectos y desalojos. Las comunidades nos enseñan que no hay progreso real sin justicia social ni garantía de derechos. Y desde la experiencia cotidiana de los sectores populares, vemos cómo se entrelazan la desigualdad estructural, la violencia institucional y la resistencia creativa. Que luchar es también un modo de imaginar ciudades para la vida y no para el despojo. Defender el derecho a la vivienda digna y a la ciudad es defender la vida misma. Que estas experiencias nos sigan inspirando a construir desde abajo y en colectivo, territorios donde habitar sea un derecho y no un privilegio. Y de esto seguiremos hablando en la próxima sesión de esta cátedra abierta, Luchas por el Derecho a la Ciudad en Berlín, un movimiento en transformación. Muchas gracias a toda la audiencia.